frente a la celebración que tiene Colombia de dos fechas patrias, el 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819, todos los años estas fiestas pues son celebradas como actividades que merecen exaltar las gestas de los patriotas. Pero hay una diferencia entre el grito de independencia y la independencia consolidada. Es decir, el 20 de julio se hizo la manifestación de independencia después de los hechos de la Casa del Florero que todos conocen, para reclamar ante el Cabildo un mejor trato y sobre todo participación, que ya se había consagrado en 1809 en el Memorial de Agravios, porque Camilo Torres había sido un delegado de la Junta ante España. Me explico. Cuando apresaron a el rey Fernando VII y a su padre Carlos IV, que Napoleón lo hizo abdicar en favor de el hijo Fernando VII, en España hubo un movimiento de juntas para pedir la liberación, o sea, juntas pro Fernando VII. Entonces, uno de los delegados por las provincias, de las colonias, fue Camilo Torres, y él había redactado un documento para presentarlo a la Junta Suprema de Sevilla. Ese es el llamado Memorial de Agravios, y allí estaba la solicitud de mejor trato y de una forma de participación que no se le daba a los criollos por la concentración del poder que hacían los españoles. Entonces, el 20 de julio de 1810 es el grito de independencia por los hechos que mencionamos sobre la Casa del Florero con el señor Llorente y el señor Villavicencio. Se inicia es la carrera hacia la independencia. Pero una cosa es gritar, como en muchas ciudades se hizo el grito de independencia, la formación de juntas de gobierno tripartitas, plurales, y las actas de independencia, y otra cosa es el desarrollo de las luchas, los enfrentamientos, las batallas que se van a dar hasta 1819, donde se logra con la batalla de Boyacá despejar el centro del virreinato de la Nueva Granada. Después de la batalla del Pantano de Vargas y de Cáqueza y de otra serie de maniobras y de enfrentamientos sangrientos que hubo con el ejército realista de Barreiro. De tal manera que son dos fechas completamente diferentes y hay una distancia de 9 años. Pero el 20 de julio no hubo ninguna independencia, solamente es el inicio. E inclusive lo iniciamos tarde, porque desde mayo de 1808 el rey Fernando VII con su padre habían sido apresados por Napoleón y se colocó como rey al hermano de Napoleón, el señor José Bonaparte. O sea, tuvimos un rey francés durante 6 años, hasta 1814. Esa confusión que se creó hizo que muchos, desde las mismas juntas, como una réplica o mímesis, una imitación de las juntas de España para reclamar la libertad del rey, aquí fue lo mismo. Pero en el proceso de reclamaciones y de confusión sucedió que nuestros patriotas y también los mestizos, peones, negritudes, pardos,
cuarterones y algunos destacados líderes indígenas se dividieran entre realistas, como los indígenas de Pasto, entre realistas, o sea, que defendían el ejército real y al rey, autonomistas que querían seguir, pero en mejores condiciones, con mayores garantías, y los independentistas que decidieron ya cortar con la corona española. Esa es la diferencia. Había una junta central en España, Sevilla, España, y había juntas locales reclamando la regencia. Aquí se hizo lo mismo, pero en ese proceso hay una concientización, una toma de conciencia, y sale la vertiente independentista. También se produce en esas circunstancias una división entre centralistas y federalistas. Eso es lo que hay que marcar. Los centralistas, como Antonio Nariño, querían que todo girara alrededor de Bogotá, porque si había sido hasta ese momento o Santa Fe de Bogotá la capital del virreinato, lo debería ser de este camino o exploración republicana. Una república no se logra constituir hasta que no se independiza y no se tiene un territorio liberado. Pero la exultación llegó a tal punto que las juntas de gobierno comenzaron también a alentar la formación de milicias populares para tener una fortaleza a futuro, es decir, para poder rechazar cualquier reforzamiento de los españoles si volviesen a equiparlos, lo cual va a ocurrir en 1815 con la llegada de Pablo Morillo. Pero no sirvió de nada todas estas milicias que se formaron, porque inicialmente se desconoció al virrey Amari Borbón, ¿sí?, y las juntas gobernaban, y el ejército realista, sin tener provisiones y nuevos refuerzos de tropas venidas de la península ibérica, pues dejaron que fuera sucediendo este clima y enfrentamiento. Un caso para mostrar es el de las ciudades confederadas en el Valle del Cauca. Cali se arma con sus propias milicias para enfrentar al gobernante español en Popayán, Miguel Tacón y Rosique. Pero Cali, con su ejército conscrito, Buga, Cartago, Toro, Caloto y Anserma, logran derrotar a los españoles, que luego van a ser ayudados por los otros españoles, pero que estaban en Ecuador con Toribio Montes al mando. Ese proceso de ciudades confederadas y las batallas por la independencia que se iniciaron en el valle, como la del Bajo Palacé, la de Juanambú y demás, en el virreinato de la Nueva Granada hubo tantas reyertas y enfrentamientos que inclusive hay quienes se han dedicado a clasificar las formas de confrontación que se presentaron. La torpeza política de los peninsulares en relación con sus dominios americanos solo puede explicarse en la imagen de minusválidos mentales que tenían de los criollos, pensando que aquí la gente no podía razonar. Invadidos por Napoleón como estaban, con unos reyes católicos absolutistas que se comportaron de manera abyecta frente al emperador francés, sumisos, atemorizados, y pretendían los españoles desde la península ibérica
exigir contribuciones a las colonias americanas y sumisión absoluta a la autoridad española. O sea, eso es tener como minusválidos mentales a la gente de las colonias. En el ambiente, las ciudades y las villas, cada uno quería tener una mayor categoría. Es decir, lo que se presentó como el apelativo que se ha utilizado de patria boba, lo que se presentó fue una especie de reclamaciones soberanas, de soberanía locales, bueno, soberanía provincial, de tal manera que tenemos nosotros en la historia de Colombia un capítulo muy triste porque se desaprovechó la oportunidad de enfrentar al ejército realista en vez de estar enfrentándonos nosotros por tener mayor autonomía y un ejercicio de soberanía. A ver, ya el concepto de soberanía popular estaba redactado por Rousseau. Ya los franceses lo habían utilizado y aplicado cuando hicieron el primer constitucionalismo desde 1791, después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y aquí en 1810, y lo que se va a dar entre 1811 al 16, esta lucha entre provincias, entre ciudades, entre villas, entre poblados, en vez de buscar la independencia para expulsar a los españoles, que fue lo que hizo luego Simón Bolívar con su ejército patriota, hubo una disputa por la administración territorial a la manera centralista y provincial. El centralismo porque se consideraba que unidos era más fácil combatir a los otros, a los externos, es decir, a los invasores. Y los federalistas porque consideraban que cada localidad tenía mayor autonomía, capacidad de decisión y concebían que durante la colonia las distancias, las dificultades geográficas para conectarse, la vida aislada por la falta de esos caminos que llevaron cada una de las regiones había sido una forma federal. Y otros consideraban que las 13 colonias en Estados Unidos, que nació federal, porque Estados Unidos ya se había liberado de los británicos y había fundado el federalismo como un producto de la Ilustración, que ese federalismo debería ser replicado, o sea que era una copia del federalismo norteamericano. Esa división fue la que nos llevó pues a la debacle. Quedó entonces sentada una tesis a la altura, posteriormente, cuando se va a redactar la Constitución de Cúcuta en 1821, de que el centralismo era mejor para defender el territorio que el federalismo, que conllevaba a la anarquía y que por lo tanto no debería experimentarse. José Ignacio de Márquez, que va a ser constituyente en Cúcuta y luego presidente de la República, José Ignacio de Márquez, observando lo que sucedió entre 1811 y 1816, dijo, no, es que no se consolidó el federalismo, no hubo federalismo, lo que hubo fue división. La unión misma de la Nueva Granada con Venezuela, que va a ser posterior a partir de la Ley de Angostura de 1819 y de la Constitución de Cúcuta de 1821, algunos la consideran una forma confederada. O sea, el federalismo por eso luego prendió y llegó a tener Colombia un Estado federal fuerte entre 1863 y 1886. Las colonias americanas
se enfrentaron al problema de la ausencia del monarca y hablaron entonces de la inexistencia de un gobierno legítimo y de un vacío de poder político. Por ello organizaron las juntas de gobierno y en numerosos cabildos abiertos reivindicaron la soberanía popular. Esa es la explicación. Ahora bien, los federalistas granadinos consideraban que la administración colonial, como había sido descentralizada de hecho, y la diferenciaban de otras formas, pues debería implantarse como lo expliqué atrás. Los anhelos políticos para satisfacer los intereses regionales llevaron a esa inspiración federalista. Pero miremos cómo se llegó a una cantidad de conflictos, de guerras internas en ese periodo, en ese interregno entre 1811 a 1815. La confusión política que siguió a la proclamación de las juntas en el territorio neogranadino hace un cierto modo imposible para tener una historia militar de ese interregno entre 1810 y 1816. Dice Clement Thibaut en un excelente texto que Rodrigo Llano y Sasa, quien trató de hacer esa contabilidad de los choques bélicos durante este periodo llamado de patria boba por otros, sobre todo Nariño lo calificó así en su periódico La Bagatela, dice que hubo 43 ocupaciones militares de ciudades, 12 revueltas y levantamientos, y añade que las armas patriotas lucharon muchas veces contra otros patriotas en los campos de batalla, al menos 9 veces por diferentes razones, y en 58 ocasiones los ejércitos patriotas combatieron contra fuerzas realistas. Durante este tiempo, 4 virreyes gobernaron el reino. Santa Fe tuvo 6 presidentes, la pequeña ciudad de Neiva 5, Antioquia 8, Socorro 7 y las Provincias Unidas 9. Finalmente, hay que hacer un inventario de las constituciones llamadas prerepublicanas. O sea, esto es una etapa de la Primera República, pero no nació porque no logramos ganar la guerra y fuimos retomados y luego aniquilados con la reconquista de Pablo Morillo. Pero se expidieron constituciones en ese periodo entre 1811 y el 15 en Cundinamarca, que fue centralista, en Tunja, federalista, Cartagena, federalista, Antioquia, federalista, Popayán, federalista, en una exultación, en una animosidad increíble por tener un Estado propio, pero ni el ejército que se había logrado conseguir entre ellos, cuando el virrey Amario Borbón fue apartado, ni las fortalezas logradas en experiencia sirvieron para enfrentar la reconquista española. Nacieron 2 repúblicas, la República Cundinamarca. Cundinamarca fue solo una república, porque Nariño y Tadeo Lozano lideraron eso. El centralismo, ellos pensaron que todo el mundo se iba a conglomerar alrededor de Cundinamarca, porque era el centro de lo que había sido el virreinato. Allí estaba Bogotá, lógicamente. Pero los federalistas que venían escribiendo, como Miguel de Pombo y Camilo Torres y de Caldas y todos estos que venían admirando la Revolución Norteamericana y el federalismo que se había impuesto con la Constitución de Virginia y de Filadelfia, expidieron unas constituciones que conformaron una república de provincias. Esa es la Segunda República. Y ahí es donde empieza la disputa, que si van a ser centralistas o federalistas, y en eso es que se distraen. Y hay un autor que muestra que son más de 54 reyertas o guerras locales, no fueron civiles generales, sino en las ciudades, 54 guerras. Cómo las milicias populares se formaron para defender a las juntas de patriotas que eran los que gobernaban, porque los españoles, los oidores y corregidores también fueron hechos a un lado.
De hecho, quedaron de parásitos los del ejército realista. Cuando regresó Murillo, los recogió a todos y organizó fue la masacre.